a todos, soy Sara y hoy vamos a ver las figuras geométricas. En este video vamos a tocar el polígono, si es cóncavo o convexo, vamos a tocar el polígono regular, los triángulos, los cuadriláteros y las figuras circulares. Polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es la región del plano delimitada por 3 o más segmentos. Los polígonos se pueden clasificar en cóncavos o convexos. Son convexos cuando todos sus ángulos son menores que 180 grados. Son cóncavos si una de sus diagonales mide más de 180 grados y si una de sus diagonales es exterior. En las figuras que vemos en pantalla podemos ver como en el polígono cóncavo ninguna diagonal se sale del interior, todas van hacia adentro. Y en el polígono convexo las diagonales de la parte de la figura que es así, las diagonales van hacia afuera, se salen de la figura, por eso es convexo. El polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y todos sus ángulos del mismo tamaño. Al tener todos los lados y los ángulos del mismo tamaño, pueden caber dentro de una circunferencia, es decir, están inscritos dentro de una circunferencia. A continuación veremos todos los elementos que posee un polígono, como el centro, el radio, los ángulos, los apotemas. También veremos cómo se calcula el área y cómo se calcula el perímetro. Ahora vamos a ver los elementos de un polígono regular. Los elementos son el lado, que se representa con una L en la figura, es cada uno de los segmentos que conforman el polígono, o sea, todas las líneas que lo forman. Luego tenemos el vértice, es el único punto en común que tienen dos lados consecutivos. Es decir, el punto donde cada lado se une. Este de aquí, donde se une un lado, es un vértice, ese punto. El centro de un polígono es el punto que equidista a cada parte del polígono, a cada lado, a cada punto, a cada vértice. Ese es el centro. O sea, si haces una línea, ya sea desde un vértice o desde cualquier punto del lado, siempre va a llegar hasta el centro. Todos van a llegar hasta el centro. El apotema es la perpendicular que hay desde el centro hasta un lado del polígono. Es la línea recta que hacemos. Si hacemos una línea desde el punto central hasta cualquier lado del polígono, ese es un apotema. Luego tenemos el radio, que es el segmento que une el centro con un vértice. En la línea que une el punto del centro con un punto de un vértice, ese es el radio. Y por último tenemos la diagonal, que es el segmento que une a dos vértices no contiguos, es decir, dos vértices que no están seguidos. Por ejemplo, estos dos vértices, esos no se podrían. Tendría que ser, por ejemplo, con el que está enfrente de él, con el de abajo. Esa línea recta, ese segmento, es la diagonal. El ángulo central de un polígono está formado por dos radios consecutivos. La fórmula para sacar el ángulo central es 360 grados, que son la suma de todos los ángulos, dividido entre el número de lados de un polígono, es decir, n. Por ejemplo, si un polígono tiene 6 lados, sería 360 grados dividido 6, entre 6. La fórmula del perímetro es igual al número de lados por la longitud del lado. Por ejemplo, si tenemos un polígono regular que tiene 6 lados y cada lado mide 12 centímetros, para calcular el perímetro simplemente tenemos que multiplicar 6 por 12 y esto nos daría 72 centímetros, como vemos en el ejemplo. Para calcular el área de un polígono regular tenemos que calcular previamente el perímetro de este. La fórmula del área es así: perímetro por apotema dividido entre 2. Por ejemplo, como en el caso anterior del perímetro tenemos un polígono de 6 lados cuyos lados miden 12 centímetros y calculamos que el perímetro era 72 centímetros, pues ahora para calcular el área haríamos el perímetro, que es 72, por el apotema, que nos pone que es 8,4, y todo esto lo dividimos entre 2 y ya tenemos el área. Y no nos olvidemos de que el área siempre tiene que estar al cuadrado, es decir, la medida al cuadrado, centímetros cuadrados o metros al cuadrado o lo que sea, pero siempre al cuadrado.
Ahora vamos a ver los triángulos. Vamos a ver qué tipos de triángulos existen, cómo son los triángulos rectángulos, el triángulo equilátero, isósceles. Vamos a calcular la suma de ángulos del interior de un triángulo. Vamos a saber qué son las mediatrices de un triángulo, las bisectrices, las medianas y la altura. Y luego también aprenderemos a calcular el área de un triángulo y utilizar el teorema de Pitágoras. Tipos de triángulos. Tenemos primero el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados del mismo tamaño y al tener todos los lados del mismo tamaño, sus ángulos también son del mismo tamaño. La suma de los ángulos es de 180 grados, es decir, sus tres ángulos interiores, cada uno es de 60 grados. Por lo tanto, como vemos en la imagen, 180 grados dividido entre 3 es igual a 60 grados. Para calcular el perímetro, simplemente tenemos que multiplicar el número de lados por la longitud de cada lado. Por ejemplo, en un triángulo equilátero tenemos tres lados, lo tenemos que multiplicar por la longitud. Si nos pone que la longitud es, por ejemplo, 4, multiplicamos 3 por 4 es igual a 12, es decir, 12 centímetros sería el perímetro de este triángulo. El triángulo isósceles es un triángulo que está compuesto por dos lados iguales y un lado que es desigual. Para calcular el perímetro de un triángulo isósceles tenemos que multiplicar dos veces los lados iguales y sumarle a esta multiplicación el lado desigual. Por ejemplo, tenemos dos lados que miden 2 centímetros y el lado desigual mide 1 centímetro. Pues multiplicamos 2 por 2 y sumamos 1 centímetro, es decir, 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 centímetros sería el perímetro de este triángulo. Tenemos también el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno todos sus lados son diferentes, ningún lado mide lo mismo. Como ningún lado mide lo mismo, por lo tanto sus ángulos también son todos desiguales, ninguno mide lo mismo. Para calcular el perímetro de este triángulo, simplemente tenemos que sumar la longitud de cada lado. Por ejemplo, si tenemos un lado que mide 6, otro lado que mide 4 y otro lado que mide 2, lo sumamos todo y esto nos da 12 centímetros y ese sería el perímetro. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado, o a su prolongación. También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto. El ortocentro es el punto de corte de estas tres alturas. La mediana de un triángulo es el segmento que une uno de sus vértices con el centro del lado opuesto. El baricentro es el punto donde se encuentran las tres medianas de ese triángulo. La mediatriz es la recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio o centro de este. Las mediatrices de un triángulo confluyen en un punto llamado circuncentro. El circuncentro es el centro de la circunferencia que está circunscrita en el triángulo, ya que equidista de sus tres vértices. ¿Qué significa circunscrita? Es decir, que está por fuera del triángulo, o sea, el triángulo está dentro de la circunferencia. Los vértices de este triángulo tocan puntos de la circunferencia. La bisectriz es cada una de las rectas que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Las tres bisectrices de un triángulo confluyen en un punto llamado incentro. Este siempre es un punto interior de cualquier triángulo. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita. ¿Qué quiere decir inscrita? Pues si antes decíamos que circunscrita era cuando el triángulo estaba dentro de la circunferencia, cuando decimos inscrita es al revés. La circunferencia está dentro del triángulo. Ahora vamos a hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como vemos en la imagen, tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a identificar primero las partes. El lado A, que es el que está opuesto del ángulo recto de 90 grados, es la hipotenusa. Siempre, siempre, siempre cuando nos encontremos con un triángulo rectángulo, para saber cuál es la hipotenusa, tenemos que mirar, tenemos que buscar el lado opuesto que está al ángulo de 90 grados. Los otros dos ángulos que nos quedan serían los catetos.
Si transcribimos a una fórmula lo que acabo de decir, la fórmula del teorema de Pitágoras sería a al cuadrado, es decir, hipotenusa al cuadrado, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Qué casos nos podemos encontrar cuando estemos resolviendo el teorema de Pitágoras? Podemos tener que conocemos los dos catetos y tenemos que calcular la hipotenusa, como es el de antes, que sería a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que pasaríamos el cuadrado de la hipotenusa de la a al otro lado y sería a al cuadrado es igual a raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado, y lo resolvemos y ya tenemos la respuesta. También tenemos la opción de que conocemos la hipotenusa y un cateto y tenemos que calcular el otro cateto. Tenemos dos opciones, que sería c es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, y la siguiente opción sería b es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado menos c al cuadrado. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Por ejemplo, queremos calcular la c, el cateto c. Pues lo que hacemos es que dejamos a un lado del miembro la c sola, pasamos la c al otro lado, pero si la pasamos, ahora sería menos c al cuadrado, así que no nos conviene esto porque no queremos tener un número negativo. Así que dejamos la c en este lado y lo que hacemos es pasar la b al siguiente lado, restando a la a. Por lo tanto tendríamos c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y ya simplemente pasamos el cuadrado al siguiente miembro como una raíz. Ahora voy a explicarles cuál es la fórmula general para calcular el área de un triángulo. La fórmula general es área es igual a base por altura dividido entre 2. Como tenemos en pantalla, área es igual a b por h entre 2, donde b es la base y h es la altura. Esta fórmula generalmente se utiliza para calcular el área de un triángulo rectángulo, como vemos en la figura de arriba. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con otros triángulos, como el equilátero, el triángulo isósceles? Pues vamos a verlo a continuación. Si nos encontramos con un triángulo equilátero, recordemos primero que es un triángulo equilátero, es aquel que tiene los tres lados iguales, del mismo tamaño. Lo que vamos a hacer, tenemos dos opciones, o la fórmula de arriba, la que vemos en pantalla, o más fácil, tenemos un triángulo equilátero, pues simplemente vamos a dividirlo por la mitad para averiguar. Vamos a dividirlo por la mitad para sacar un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo que tenemos, aplicaremos la fórmula que conocemos de antes, base por altura dividido entre 2. Supongamos que nuestro triángulo equilátero, todos los lados miden 4 centímetros. Pues ahora que lo dividimos para convertirlo en un triángulo rectángulo, nuestra base no va a medir 4 centímetros, medirá la mitad, es decir, 2. Entonces sería base 2 por altura, que la sacaríamos dividido entre 2. ¿Cómo se sacaría la altura? La altura se sacaría con el teorema de Pitágoras. Si tenemos todos los lados y no sabemos la altura, antes de hacer el área, primero calculamos la altura con el teorema de Pitágoras. Luego, cuando tengamos la altura, dividimos la base entre 2 y ya podemos resolver la fórmula del área. ¿Qué pasa si nos encontramos con un triángulo isósceles? En pantalla tenemos una fórmula para resolverlo, pero para no complicarnos tanto, haríamos exactamente lo mismo que en el triángulo equilátero. Dividiríamos el triángulo en la mitad para convertirlo en un triángulo rectángulo y haríamos los procesos que expliqué anteriormente. Igual que si tenemos un triángulo escaleno, que como pone en pantalla, es la misma fórmula que dije al principio, se utiliza la fórmula general, base por altura dividida entre 2. Muy bien chicos, ahora vamos a ver los cuadriláteros. Los cuadriláteros pertenecen al grupo de los paralelogramos, que son, por ejemplo, los cuadrados, rectángulos. También tenemos los trapecios, los trapezoides, y luego os voy a explicar cómo se calcula el área de cada figura geométrica. Empezamos por el paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos 2 a 2.
Tiene diagonales que se cortan en un punto medio. La suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es igual a 360 grados. Vamos a ver las partes de un paralelogramo. En un paralelogramo tenemos los lados, que cada paralelogramo tiene 4 lados, siendo iguales y paralelos 2 a 2, es decir, A y B. Luego tenemos los ángulos. Los ángulos interiores son iguales 2 a 2, siendo iguales los ángulos no consecutivos, es decir, los ángulos opuestos, como vemos en la imagen, los diagonales. Luego tenemos las diagonales. En el caso de que las diagonales sean perpendiculares, el paralelogramo será un cuadrado o un rombo. Si las diagonales son iguales, es un cuadrado o un rectángulo. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de los paralelogramos. Tenemos primero el cuadrado, que es el más fácil y el que todos conocemos. El cuadrado es un cuadrilátero cuyos lados y ángulos son todos iguales. Luego tenemos el rectángulo, que tiene los 4 ángulos iguales de 90 grados y los lados iguales 2 a 2. Luego tenemos el rombo, cuyos lados son todos iguales, pero los ángulos son diferentes 2 a 2, de manera que los ángulos adyacentes son diferentes y cada ángulo es igual al ángulo no adyacente. Y por último tenemos el romboide, que tiene sus lados y ángulos iguales 2 a 2, pero el romboide es denominado paralelogramo no regular. Ahora vamos a ver los trapezoides, que es un polígono de 4 lados, es decir, cuadrilátero, cuyos lados no son paralelos unos a otros. El trapezoide, como dijimos antes, tiene 4 lados y ninguno es paralelo a ninguno. Luego tenemos los ángulos, que tienen 4 ángulos, y los ángulos interiores, como en todos los cuadriláteros, suman 360 grados. Luego están las diagonales, que en el dibujo están marcados como de 1 y de 2, que son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Las diagonales son las rectas que unen los vértices opuestos. Ahora vamos a ver cómo calculamos el área de un trapezoide. Para calcular el área, lo primero que tenemos que hacer es dividir el trapezoide en dos triángulos, usando las diagonales. Como vemos, cada diagonal, si cortamos el trapezoide que vemos en la imagen por una diagonal, elegimos una diagonal, tenemos dos triángulos. Cojamos la que cojamos, pues tenemos dos triángulos. Pues muy bien. Ahora, el área es la suma del área de estos dos triángulos. Lo que tenemos que hacer es calcular el área del triángulo 1, luego calcular el área del triángulo 2 y sumarlas, y ya tenemos el área del trapezoide. Para calcular el área del paralelogramo, simplemente tenemos que conocer la base y la altura, ya que la fórmula general del área es base por altura. Para calcular la altura, como vemos en la imagen, siempre vamos a tener que sacar un triángulo, y para poder calcular la longitud de la altura hacemos el teorema de Pitágoras. Luego tenemos el trapecio, que el área se calcula a partir de su altura y de los dos lados paralelos, o las bases, que son, como vemos en la imagen, A y B. La fórmula del área es H por A más B entre 2. Es igual, es la altura multiplicado por la suma de las dos bases dividido entre 2. Para conocer la altura hacemos exactamente lo mismo que llevamos haciendo con todas las figuras. Dividimos hasta conseguir un triángulo y lo resolvemos con el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver figuras circulares. Vamos a hablar del círculo, del sector circular y de la corona circular. Primero, ¿qué es el círculo? El círculo es un lugar geométrico. Normalmente se define como la superficie plana que existe dentro de una circunferencia. Vamos a conocer los principales elementos de un círculo. El primero es el centro, que está marcado con una C, como vemos en la imagen. Es un punto fijo interior equidistante de su perímetro o circunferencia a una distancia igual al radio. Ahora vamos a conocer qué es el radio. Este es el elemento R que une el centro del círculo con cualquier punto del perímetro de este. Como vemos en la imagen, la recta nombrada R es una recta que va desde cualquier punto del exterior del círculo hasta el centro, que está marcado con la C. Ese es el radio. Luego tenemos el diámetro,
que el diámetro lo tenemos nombrado como el segmento D, lo vemos en la imagen, que une dos puntos del perímetro del círculo pasando por el centro. Su longitud es el doble que la del radio. Para calcular el diámetro, si conocemos el radio, simplemente multiplicamos el radio por 2, ya que es el doble. Es lo mismo que el radio. Va desde un punto de fuera hacia el centro, pero no se detiene en el centro, sino que sigue una línea recta hasta terminar el círculo. Estas son las partes del círculo. Ahora, ¿qué es un sector circular? Es la parte del círculo comprendida entre dos radios y el arco que delimitan. Vale, como vemos en la imagen, tenemos en la zona marcada de rojo, ese es el sector circular, que está delimitada por dos radios. Como vemos, tenemos el radio que va así y luego el radio que va así. Toda esa zona es el sector circular. La corona circular o anillo circular es la superficie del círculo comprendida entre dos circunferencias concéntricas. Tenemos una circunferencia dentro de otra circunferencia. Pues la corona, como vemos en la imagen, primero sacamos un sector circular, pero extendemos la línea para formar el radio de la circunferencia que está por fuera. Y toda esa circunferencia de fuera es la corona circular. Bueno, muchas gracias chicos por ver el video. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado todo claro. Y nos vemos la próxima.